Es un privilegio estar aquí en la casa de Dios y traer la palabra del Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Su paz y el gozo del Señor nos acompaña. Y el tema que traigo para esta presentación, hermanos, es el poder de Dios sobre nuestras emociones. Y la idea principal que me gustaría compartirles es: el gozo en Cristo junto con una vida de oración producen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y durante la Gran Depresión en los años 30, un hombre llamado George Mueller, conocido por su fe inquebrantable, él dirigía un orfanato en Inglaterra. Un día los niños se despertaron sin nada para desayunar. No había comida ni dinero, y los encargados del orfanato estaban sumamente preocupados. Pero Mueller, con plena confianza en Dios, reunió a los niños a la mesa y oró de esta manera: Señor, gracias por la comida que proveerás. Aunque no había nada en la despensa, él no se preocupó, sino que presentó su necesidad en oración con acción de gracias, tal como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Justo después de terminar la oración, alguien toca la puerta. Era un panadero. Y el panadero dijo estas palabras: no sé por qué, pero Dios puso en mi corazón el día de ayer cocinar un pan para ustedes, y hoy lo traigo para que los niños coman. Momentos después, un lechero cuyo carro se había descompuesto justo frente al orfanato ofreció toda su leche, porque él dijo: antes que se echare a perder, mejor la doy a los niños. Ese día los niños pudieron comer, y porque este hombre oró y tuvo una fe inquebrantable, Dios pudo suplir la necesidad de estos niños. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿estamos confiando en Dios de esa manera? Y así, hermanos, me gustaría introducirlos a mi primer punto, que es un llamado al gozo. Sí, el gozo. Y dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es el gozo? Primero quiero definir qué es el gozo. El gozo es el fruto del Espíritu, pero también es una alegría que viene a cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, independientemente de las circunstancias que estemos pasando. Si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si estamos enfermos, si no estamos enfermos, si se ha muerto un familiar, si no se ha muerto un familiar, en todo momento el Señor nos pide que estemos gozosos. Y es curioso que Pablo, ¿sabe usted que este es un imperativo de Pablo hacia la iglesia? Regocíjense en el Señor siempre. Regocijaos. Pablo le ordena a esta iglesia que se alegren, que se gocen en el Señor. Pero podemos ver en el capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, que había un conflicto entre dos mujeres, entre Evodia y Síntique. Y es por ese motivo que Pablo le dice a la iglesia: oigan, regocíjense en el Señor. En vez de estar divididas, únanse y regocíjense en Cristo Jesús. Pero, hermanos, el gozo es algo que se repite en la carta frecuentemente. Por ejemplo, Pablo ora con gozo por ellos. Pablo se alegra de la ofrenda que la iglesia le envía. Pablo también dice que la iglesia es su gozo. Se regocija también del sufrimiento. Pablo se regocija, se alegra
del sufrimiento. Por eso es que el gozo del Señor es algo milagroso, porque no procede las fuerzas de alegría de nosotros mismos, sino procede del Espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Y por tanto el cristiano, aún en circunstancias sumamente difíciles, puede experimentar un tipo de gozo que solo viene del Señor. Entonces Pablo se regocija de su sufrimiento, pero también Pablo envía a Epafrodito y les dice que lo reciban con gozo. Hermanos, en esta vida lleno de dolor, llenos de sufrimientos, a veces estas cosas nos roban el gozo, nos quitan el gozo. Y ladrones que roban el gozo, le quiero dar algo, algunos ladrones que nos apartan del gozo. Y podría ser cuando nosotros caemos en pecados. Cuando caemos en pecados, perdemos el gozo, perdemos esa alegría porque la comunión con Dios se quebranta cuando hemos pecado, y entonces se pierde ese gozo y la conciencia es afectada, porque la conciencia te martilla que no estás bien y que no estás caminando por el camino correcto. Y entonces el caer en pecados es un ladrón que nos roba el gozo. También otras cosas que nos pueden robar el gozo es el sufrimiento de seres queridos. Cuando vemos a nuestros seres queridos sufrir enfermedades, incluso cuando vemos a nuestros seres queridos partir de esta tierra, sufrimos y nos lamentamos y lloramos. Otra cosa que le quiero decir es de que el gozo no es pelar los dientes todo el tiempo, ¿verdad? Porque el gozo, déjeme decirle por qué. Porque cuando todo va bien, es fácil estar alegre, es fácil tener paz, es fácil mostrar contentamiento cuando todo va caminando como queremos. Pero cuando vienen estos ladrones que roban el gozo, y que tarde o temprano vamos a pasar por esos procesos, sí o sí, porque estamos en un mundo caído en el cual se sufre, en el cual nos lamentamos. Entonces sufrimos por seres queridos, y si tiene que llorar, llore, ¿verdad? Llore, porque es parte del proceso de sanación para que sanemos el corazón. Pero a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de eso, el Señor nos anima a que nos gocemos en Él, y que ese gozo solo procede de las fuerzas que Él nos puede dar. Hay personas en las cuales los seres queridos se han ido, y he platicado con estas personas, y las personas me dan una respuesta muy particular, y es esta: sin la ayuda de Dios, yo no sabría qué hubiera hecho en esos momentos. Entonces entendemos de que el Señor ministra su paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da ese gozo, esa alegría que viene de Él. Pero también me gustaría que comprendamos las circunstancias en las cuales Pablo está escribiendo esta carta. Y es que Pablo las escribe en un momento sumamente difícil. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Pero el gozo es la característica distintiva del creyente. Es el fruto del Espíritu, decíamos. Pero me gustaría hablarle un poco acerca de la cárcel donde el apóstol Pablo probablemente se encontraba. Y es que eran lugares extremadamente duros y peligrosos. Los prisioneros solían estar encadenados a las paredes y fijados a aparatos de madera que les inmovilizaban las piernas. Las condiciones eran deplorables. No habían instalaciones sanitarias. Si usted tenía que hacer sus necesidades, ahí las tenía que hacer.
¿Usted cree que el imperio iba a gastar en cosas así? No. Y otra cosa, ¿usted sabe dónde tenía que comer? Ahí mismo tenía que comer. Ropa, ¿que el imperio iba a proveer ropa para el preso? De ninguna manera. Calzado, ¿usted cree que el imperio se iba a inmutar en dar calzado al preso? De ninguna manera. Pero vemos la bondad de la iglesia de los filipenses al enviar a Epafrodito como una ofrenda para el apóstol Pablo. Por eso es que él expresa en Filipenses capítulo 4 que él ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, estos lugares eran lugares oscuros, húmedos. Los presos dependían de familiares o amigos, y en el caso de Pablo, de un hermano en la fe, para que proveyera las necesidades del convicto. Y usted sabía que la ofrenda que la iglesia enviaba no era tanto para que el apóstol comprara comida o lo necesario para vivir. Muchas de las veces estas ofrendas eran para dárselas a los soldados, para que no maltrataran al preso. Así que, hermanos, si alguien tenía la autoridad de hablarnos del gozo, este era Pablo, porque estaba pasando por un momento difícil. Y él dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense en el Señor. Así que vemos de que ese gozo que él tenía no dependían de sus fuerzas, sino de aquel que lo estaba sosteniendo, del Señor Jesús. Habían aparatos de tortura como el nervus o el cepo que le decían, que forzaban las piernas de los presos en posiciones dolorosas. Existían niveles también dentro de las cárceles más inferiores. O sea, habían otros lugares en las cárceles donde colocaban a los presos, quizás a los presos que habían cometido crímenes más groseros, se colocaban en esos lugares que eran más oscuros. Los encarcelamientos podían durar de meses a años. Así duraban los encarcelamientos. Muchos describen que estar preso en el Imperio Romano probablemente era peor que la muerte. Así lo describen algunos comentaristas. Pero el gozo de Pablo se basa en una relación con Cristo, no en las circunstancias. Las circunstancias, hermanos, no tienen que dictaminar cómo nos sentimos en el Señor, ¿verdad? Porque si hemos nacido de nuevo y estamos en relación, en vínculo con el Señor, hermanos, el Señor nos llena de gozo, aún en momentos difíciles. En Hechos 16, 25 y 26 hay algo muy curioso, porque a la iglesia que él escribe esta carta, ¿sabían ustedes que él ya estuvo preso en ese lugar? Donde él estaba escribiendo la carta, para los que él dirigía esta carta, en ese lugar él ya había estado preso con Silas. Y dice Hechos 16, y esto es lo que quiero que miremos algo, cómo se ve el gozo en la vida de un creyente. Aquí lo vamos a ver en estos versículos. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo se mira el gozo en la vida del apóstol? Pablo y Silas fueron azotados injustamente en Filipo. Estaban con los pies asegurados, con cadenas, en lugares oscuros, en lugares húmedos. Sin embargo, a medianoche, en vez de quejarse, Pablo, en vez de murmurar contra Dios, contra Cristo, en vez de decir, ay, ¿qué ando haciendo aquí predicando la palabra y mira dónde estoy aquí? No, ¿sabe lo que él hizo? Cantó himnos a Dios,
como dice Santiago, el que está alegre, cante alabanza. Y Pablo estaba poniendo por obra esa palabra, cantando a Dios en medio de una circunstancia difícil. Así que vemos cómo luce el gozo en la vida de los creyentes. Dios hace que caiga un terremoto y las puertas de las cárceles se abren. Los prisioneros milagrosamente fueron, bueno, por lo menos Pablo fue puesto en libertad y Silas. Y podemos ver que al resultado de eso hubo la transformación de un carcelero, ¿verdad? Donde se citan esas famosas palabras que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa para el carcelero, ¿verdad? Amén. De tú y tu casa, pero de tú y tu casa. Pero de creer en el Señor Jesús, todavía esa promesa sigue vigente. Amén. Entonces, en 1 de Pedro 4, 12 y 13 dicen así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, verdaderamente los cristianos del pasado sufrieron mucha persecución, pero la respuesta de ellos fue gozarse de la persecución. En Hechos hay algo que me llama mucho la atención, y es como Pedro y Juan fueron azotados y maltratados por el Sanedrín. Y dice el texto que ellos se sintieron dignos de haber padecido por causa del nombre, ¿verdad? Ellos estaban felices de haber padecido por Cristo. Pero hermanos, también podemos ver de que el texto no solo se queda en el gozo, sino que Pablo hace un llamado a la bondad. Y Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Gentileza o nuestra bondad sea conocida de todos los hombres, no solo de los buenos, no solo de los hermanos, sino de aquellos que nos persiguen. También para con ellos mostremos bondad. Y qué mayor ejemplo de bondad que el mismo Dios, que el mismo Cristo, el cual Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre narcotraficantes y sobre cristianos. La bondad de Dios se puede ver y se puede reflejar todos los días, y es por sus misericordias que todavía seguimos aquí y que Dios no nos ha consumido. Entonces, el apóstol Pablo, si usted analiza el texto, él también muestra bondad. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de él estar encarcelado, él fácil pudo haber dicho: yo no voy a predicar la bondad de Cristo. Pero aún con el maltrato que quizás él recibía de los soldados, aún en la casa de César, que probablemente era la casa del emperador, allí Pablo mostró el evangelio, y que gracias a sus prisiones otros cobraban valor para predicar las buenas nuevas. Entonces, hermanos, la iglesia también es un gran ejemplo de bondad al enviar a Epafrodito. Y Epafrodito enfermó y casi le llega la calavera. Casi muere, casi. Se enfermó de tal manera que casi muere. Pero ahí vemos la bondad de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba preso por ser cristiano y envían a otro cristiano para la cárcel, para que lleve una ofrenda a este hombre. Entonces podemos ver un acto de bondad de la iglesia, de Epafrodito y del mismo apóstol Pablo al predicar la palabra en estos lugares. Hermanos, el Señor nos llama a ser generosos y compartir con aquellos que no tienen. También no solo con los cristianos, sino con aquellos que tal vez nos persiguen en cierta manera o que quizás nos quieren afectar.
Pero hay algo muy curioso también en el texto, porque pareciera que Pablo introduce una cláusula que no tiene nada que ver con lo que él está hablando, porque él dice: hermanos, gócense. Luego dice: vuestra gentileza sea conocida, y de repente él dice: el Señor está cerca. O sea, ¿de dónde te sacaste eso, Pablo? Pero hay que estudiar esto también. Y el texto, ¿de qué nos está hablando el texto? Nos está hablando de cercanía, de que el Señor está cerca, así como ustedes están cerca de mí. O está hablando de retorno de Cristo, de que el Señor está cerca a su venida. ¿De qué está hablando el apóstol? Lo cierto es de que probablemente se está refiriendo a que el Señor está cerca, de que su retorno ya está a las puertas. Y aunque hemos estado esperando 2000 años, ¿verdad? Pero creemos en esa promesa de que el Señor va a regresar. Y en Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, el Señor está cerca. Pero porque el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Porque Cristo está cerca, vuelvo a repetirlo, porque confiamos de que Él regresa, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y esto nos introduce al tercer llamado, que es un llamado a no estar ansioso, y la oración. Hermanos, la ansiedad es considerado un problema significativo debido a sus efectos negativos tanto en la salud mental como física. La ansiedad puede sofocar y quitar el oxígeno, debilitar a las personas para enfrentar los problemas futuros. Además, la ansiedad crónica puede poner en alerta constante el sistema nervioso, lo que resulta perjudicial para el cuerpo, causando cansancios crónicos y enfermedades psicosomáticas, que son esas enfermedades donde la persona se estresa demasiado y el cuerpo lo sufre. De repente duele la cabeza, de repente duele una parte del cuerpo, de repente duele el estómago. Esas son las enfermedades psicosomáticas. Desde una perspectiva teológica, se sugiere que la ansiedad puede ser una señal de falta de confianza en la providencia de Dios. Psicológicamente, la ansiedad excesiva puede llevar a una persona a disipar su energía y preocuparse en exceso. Hermano, la ansiedad es mala, es dañina para la mente, para el cuerpo, para todo es mala la ansiedad. Es muy mala, y dígamelo a mí, es mala la ansiedad, es grosera la ansiedad, es grosera la ansiedad. Quita el sueño, hermano, la ansiedad lo quita, bien feo el sueño. Pero Dios es bueno, y el texto dice por nada. Y quiero darles una revelación nueva. Escuchen bien, quiero darles una revelación nueva de la palabra por nada. En el griego y en el hebreo, por nada, de lo que quiere decir. Y por nada quiere decir por nada. Por nada. El Señor dice: por nada estés afanoso, por nada estés preocupado, sino que ora, presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Hermanos, sabemos que tenemos dificultades en este mundo, sabemos que tenemos escasez, sí, sabemos que a veces sufrimos un tipo de persecución, sí, pero traigámoselas a Cristo, vengamos en oración a Dios, presentémoselas a Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de sus hijos.
aquí el apóstol Pablo dice varias cosas, porque dice oraciones, peticiones, ruegos y acciones de gracias. Aunque pareciere que fueren 4 tipos de oraciones, en realidad es una sola oración que contiene petición, que contiene ruegos y que contiene acciones de gracia. Es una oración que contiene todas estas cosas. Y yo creo que así deberíamos de orar, con acciones de gracias, dándole gracias a Dios y con ruego, rogándole a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lógicamente con peticiones hacia Dios. Amados hermanos, Dios es bueno y Él en su providencia proveerá lo que nos hace falta. No lo que queremos, muchas de las veces hay que tener esto en claro y ponerlo en claro. Dios a veces no va a dar lo que queremos, ¿verdad? Porque si fuera por eso, pues yo ya le hubiera orado a Dios por otras cosas, ¿verdad? Pero Dios hasta este momento no me las ha dado. Él me ha dado lo que necesito, lo que sabe que me va a hacer bien. Entonces, Dios conoce nuestros corazones y Él sabe lo que usted necesita. ¿Y qué es orar? Orar es simplemente hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. No nos compliquemos la vida, no nos compliquemos. Hablar es como cuando usted habla con su esposa, con su amigo. Eso es hablar, eso es orar. Entonces, a veces queremos hacer de la oración algo tan complicado y tan difícil y como que no se puede alcanzar. No, la oración es solo hablar con Dios. Eso es todo. Y no nos compliquemos la vida. Hay que hablarle a Dios como le hablamos a un amigo, claro, con respeto, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él es soberano y Él todo lo puede. Entonces, hermanos, hay un resultado de haber orado. Hay un resultado de haber orado a Dios y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es curioso que no dice Pablo que la petición ha sido contestada. Es curioso, ¿verdad? Él no dice la oración que ustedes hicieron contestó la petición. No, él dice que lo que recibimos es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz de Dios, hermanos, no la podemos comprender, no la podemos entender, porque es una paz que no proviene de algo natural, es una paz divina que viene de Dios. Y esto nos introduce a ese último llamado, que es un llamado a la paz. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los hebreos tienen una palabra para la paz y es shalom, ¿verdad? Que quiere decir simplemente paz completa o paz integral, una paz completa. Pero los griegos tenían otra palabra, que es la palabra eirene, que simplemente quiere decir ausencia de guerra o violencia interpersonal. Hermanos, Dios quiere llenarnos de su paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. O sea, esa paz que Dios da estará como soldado vigilante guardando nuestros corazones, aún en los momentos difíciles. La paz de Dios. Entonces podemos ver que hay que transformar nuestras ansiedades, transformemos nuestras ansiedades en intercesiones y podremos obtener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, el Señor tiene el poder de transformar toda angustia y toda dificultad en paz y traer la calma y traer la serenidad a nosotros. A veces un corazón que no experimenta la paz es un corazón que está siendo abatido, es un corazón que, hermanos, está sufriendo, que está dolido porque no hay paz en el corazón. Y primera de Pedro 5:7 dice esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios
tiene cuidado de sus hijos. Y Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Segunda de Tesalonicenses 3:16 nos dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y por último, el Salmos 29:11: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Señor da la paz siempre y cuando la pidamos en oración y con un corazón recto, ¿verdad? Con sinceridad, el Señor proveerá y Dios cumplirá las peticiones que nos hacen bien. Aquello que va de acuerdo a su voluntad, Dios lo va a proveer para nosotros. Hermanos, aunque Dios no promete, escuche bien, Dios no promete que estemos o que pasemos sin problemas. Dios no te promete un mundo de color de rosa, jamás. Dios no promete eso. En este mundo vamos a esforzarnos, en este mundo vamos a luchar, en este mundo nos vamos a caer, nos van a golpear, en este mundo vamos a sufrir ataques hasta de hermanos. Sí, porque lo va a ver, lamentablemente que sí. Al vecino los va a atacar. En este mundo va a haber conflicto. Dios no te promete un mundo color de rosa. El cristianismo no es color de rosa. El cristianismo se pasa lucha. En el cristianismo se pasa guerra. En el cristianismo se sufre a veces, pero con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete que en medio de ellos podamos vivir con gozo, con corazón agradecido y con paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, quiero dejarlos con esta pregunta: ¿tienes paz? Y si no, acude a Cristo. Hermanos, el Señor está cerca. Amén. Hasta aquí he concluido con la predicación. Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a orarle a Dios y decirle que nos llene de su paz. Y si hay conflictos, escuche, hermano, porque a veces hay conflictos internos y hay conflictos externos en nosotros mismos, donde hay guerras, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos llene de su paz y que nos dé de su gozo. Amén. Señor, gracias porque tú eres muy bueno. Señor, yo te pido por la vida de mis hermanos, te pido que los bendigas grandemente. Señor, te pido que ministres un gozo grande en ellos. También te pido, Señor, para que nos llenes de paz y nos ayudes a reflejar el amor de Cristo. Señor, ayúdanos a seguir adelante y danos fuerza, Señor, para ser diferentes. Y si hay un conflicto interno en nosotros, si hay algo en contra de alguien, Señor, yo te pido que lo disipes y que puedas traer paz y reconciliación a cada uno de los corazones. Señor, necesitamos esa paz para seguir adelante. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.